glorificar tremendamente a Jesucristo y está dentro de una serie de temas que aparece en YouTube y que ahora va a aparecer también en Facebook, que se titulaba antiguamente La grandeza de Jehová y que ahora se llama Cristo, grandeza de Jehová. Todo lo que ha hecho Dios o todo lo que ha hecho Jehová a través del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Y siempre ese tema decíamos, repito varias veces, que cuando estaba Jesús en la tierra, delante de sus discípulos, miró al cielo y dijo: nadie sabe quién sea el Hijo, sino mi Padre solo. Y nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Esas palabras de Jesús me llevó a mí a investigar los temas que aparecen allí, que se los puede ver en la computadora, qué sé yo, en la notebook, etc., en Facebook, en YouTube. Nadie sabe quién sea el Hijo, alguna vez lo hemos comentado acá, poco conocemos de Jesús. Conocemos lo necesario, dijimos, para salvarnos. Cristo es nuestro Salvador, nuestro sacerdote, vamos al Padre en su nombre y Él nos salva. Pero la profundidad de quién sea Jesucristo, el único que lo sabe según palabra de Jesús, es Dios el Padre. Es decir, que hay que ser un Dios infinito para saber quién es el Hijo. Y viceversa. Y tampoco nadie sabe quién es el Padre. Y todos decimos, si sabemos, el Padre, Dios el Padre, el Padre de Jesús. No, no, no. Esa es una parte, la parte más simple que puede existir. Dios Padre envió a su Hijo, lo que tenga que ver, digamos, solamente en el aspecto salvífico, nada más. Pero quién sea el Padre, si para saber quién era el Hijo hay que ser un Dios infinito como el Padre, también para saber quién era el Padre, Jesús tenía que ser un Dios infinito para saber quién era el Padre. Y agregó, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, que Jesús nos reveló algunas cosas del Padre. ¿Y quién nos revela de Jesús? Bueno, Jesús mismo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él nos revelaría algo de Jesús, no todo. En la Biblia encontramos textos muy profundos, misterios, y algunos de esos misterios están en esos temas que les dije. Y ahora estaría yo completando el tema Cristo, grandeza de Jehová. Y estaríamos yendo al penúltimo misterio. El último, si Dios quiere, con la serie de temas que estoy presentando, sería Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Bien, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, leemos así. El apóstol Pablo dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 18. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura, hermanos. Un Cristo crucificado es locura para los que se pierden. Más a los que se salvan, para nosotros, dice el apóstol Pablo, potencia de Dios. En los versículos 19 al 21, notemos ahora lo que dice el apóstol Pablo. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios
la sabiduría del mundo, porque por no haber, estoy leyendo una versión antigua, ¿no? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quieren decir estos versículos? Para los que se pierden, para los gentiles, el cristiano habla mucho de Jesucristo, el Salvador, de un individuo que murió, perdonando la expresión, como un pobre desgraciado en la cruz. Y eso es potencia de Dios, ese Cristo colgado en la cruz es potencia de Dios para salvar. Y con ese Cristo clavado en la cruz, hermanos, dice acá que Dios se ríe de la ciencia de los hombres, destruye la sabiduría de los hombres, desecha la inteligencia de los hombres. Y cuando Pablo habla o hablaba de esto en aquellos tiempos, quizás no se podía entender, porque ¿qué era de la ciencia, la sabiduría y la inteligencia de los hombres en aquella época? Pero en estos años, hermanos, la ciencia ha crecido tanto que pareciese que debiéramos alabar al hombre con su ciencia y menospreciar ese Cristo. ¿Qué papel juega ese Cristo en la cruz? ¿Y por qué Dios desecha la inteligencia de los sabios, la inteligencia de los hombres, la sabiduría, y elige hacer algo diametralmente opuesto frente a una terrible ciencia que maneja el mundo que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que aquí vamos a ver acá a través del proyector un resumen del adelanto científico al lado de un evangelio, de un Cristo, y qué quiso lograr y qué va a lograr Dios con ese Cristo clavado en la cruz al lado de la ciencia de los hombres. Leo otra vez versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para el mundo, para los que se pierdan, y ustedes saben que va a ser la mayoría, que es los que se van a perder. Para los que se pierdan, eso de la cruz es una locura, pero para los que se salvan, si nosotros los salvamos, ese Cristo colgado en la cruz es una potencia infinita de Dios. ¿En qué? ¿Para qué? Vamos a considerar en qué. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios se ríe de todo lo científico y de toda la ciencia y las maquinarias que podamos ver hasta el día de hoy? Veamos otros versículos, versículo 22 al 24 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Porque los judíos piden señales. Ellos creían en Jehová, pero pedían señales, visiones. Y los griegos, que quiere decir los sabios de aquellos tiempos, los gentiles, los griegos, buscan sabiduría, como ahora todos los científicos y todo el mundo está buscando la ciencia, la sabiduría humana que les ha llevado a la gran tecnología que nosotros ni nos podemos imaginar que tiene el mundo, que se maneja actualmente el mundo con una terrible tecnología y maquinarias. Y entonces los griegos buscan sabiduría, los científicos tal día buscan de seguir creciendo en la sabiduría y en la ciencia. Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero, porque como no creen en Cristo, muchos de ellos, la mayoría hasta que llegue el momento en que descienda la lluvia tardía y muchos se convertirán. Pero mientras tanto, para los judíos es tropezadero Cristo. Y para los gentiles, otra vez, para los gentiles que buscan sabiduría, es una locura, un Cristo colgado en la cruz.
Empero a los llamados, dice el apóstol Pablo, a nosotros si somos llamados y convertidos, así judíos o como griegos o gentiles, ¿quién es Cristo? ¿Qué leen ustedes allí? Cristo, potencia, hay versiones que dicen poder, pero el original griego da más el sentido de potencia. Potencia tendría un significado mayor a poder. Potencia. Potencia está mostrando una fuerza terrible de Dios. Pero ¿quién es Cristo? No sé si las versiones de ustedes dicen Cristo es potencia de Dios. Dice es, ¿cómo leen? ¿Cómo? Cristo, poder de Dios. Bueno, poder, pero en el original griego leemos potencia, pero no está la palabra es. Dice Cristo, potencia de Dios. ¿Qué más? Y sabiduría de Dios. Cristo, ese Cristo colgado en la cruz es potencia de Dios y es sabiduría de Dios. Contra la ciencia de los sabios y el poder o la potencia que pueda tener el hombre para desarrollar todo lo que está desarrollando hasta el día de hoy. Bien, veamos ahora versículos 28 y 29. Y lo vil del mundo, perdón, 25 y 27, 25 y 27. Escuchen bien, hermanos, esto. Porque lo loco de Dios, ¿qué era la cruz, hermanos? El Evangelio, locura de Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice lo loco de Dios, eso loco de Dios del Cristo crucificado, es más sabio que los hombres. ¿En qué? ¿En qué? Es más sabio que los hombres. Y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Eso dice el versículo 25. Y el 27 dice, antes lo necio del mundo escogió Dios. Cristo colgado en la cruz es como lo necio para este mundo. ¿Pero para qué lo hizo? Para avergonzar a los sabios. ¿En qué? Y lo flaco del mundo, que es un Cristo clavado en la cruz, escogió Dios para avergonzar lo fuerte de los hombres, lo llamado fuerte de los hombres. Y ahora leemos en versículos 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ese Cristo menospreciado por todos los que no creen, escogió Dios, y lo que no es un Cristo clavado en la cruz que muere, dejó de ser lo que no es. Y lo que no es para el entendimiento de los hombres, Dios deshizo lo que es este mundo que no vale nada. Con la muerte de Cristo, Dios deshace este mundo con ciencia y todo. Ya lo vamos a ver. ¿Para qué? Y entonces terminamos con la introducción, versículos 30 y 31. Más de Él sois vosotros en Cristo, es decir, más de Dios. Sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ese Cristo colgado en la cruz, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, el Cristo colgado en la cruz, justificación, el Cristo colgado en la cruz, y santificación, el Cristo colgado en la cruz, y redención, el Cristo colgado en la cruz, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando venga Cristo en gloria y majestad, no va a haber criatura, hasta el mismo diablo con todos los demonios, van a glorificar a Dios en lo que ha hecho a través de Cristo, y cuando todo este mundo sea quemado y destruido. Bueno, ahora sí yo le voy a pedir a mi nieto, por favor, que ponga esto y presten atención.
¿Han entendido algo, hermanos? La ciencia. Las maquinarias que ustedes han visto allí no son todas las maquinarias que existen en el mundo, que están constantemente trabajando y fabricando todo lo que nos imaginamos y lo que no nos imaginamos. ¿Qué puede hacer el hombre por la vida eterna del hombre, por la paz, la felicidad, la dicha eterna? Y muchas cosas. Ahora vamos a ver cómo Dios se ríe y se va a reír de la ciencia, y nosotros también nos vamos a reír de la ciencia. Todo esto que hemos visto, pero no vamos a morir de la risa. Y vamos a ver lo que Dios, a través de esa cruz, Jesucristo, locura del Evangelio, ha logrado y va a lograr para sus hijos. Bien, tenemos entonces que repasar 1 Corintios 1, 23 y 24, donde dice: mas nosotros predicamos a ese Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para qué? Y bueno, ya dijimos, ¿para qué? En el versículo 30, para que ese Cristo produzca en nosotros, dice, más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que seamos hijos de Dios. Por acá hay un trabajo misterioso y grande del Padre y del Hijo. ¿Y por qué eso del Padre y del Hijo? Bien, voy a necesitar la pizarra. Dios, hermanos, hacemos un alto. Dios, hermanos, es infinito. Infinito. Infinitas veces infinito. El sabio Salomón dijo: he aquí que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Es superior a todo lo que pueden abarcar millones de galaxias. Y no es tan solo eso, es una infinitud infinita que no nos podemos imaginar. Infinitamente infinito, pero también es infinitamente finito. Dice el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el Éxodo capítulo 3, cuando se le presenta a Moisés
Él dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Hermanos, ¿quién es Dios? Ser. Yo soy el que soy. ¿Qué tiene Dios? Dios no tiene nada, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios tiene vida eterna? No. ¿Ustedes creen que Dios tiene sabiduría? No. ¿Ustedes creen que Dios tiene potencia, poder? No. ¿Ustedes creen que Dios tiene amor? No. Muy bien. Yo soy el que soy. Yo soy sabiduría. Que no puede tener. Él es la sabiduría. No existe la sabiduría sin Él. Él es sabiduría. Él es potencia. Él es amor. El mismo Juan dice: Dios es amor. Dios es sabiduría. Dios es potencia. Dios es todo. Yo soy el que soy. No me falta nada. Soy el que soy, infinitamente infinito, pero en esa infinita nosotros no lo podemos alcanzar. El apóstol Pablo dice que Dios habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el libro de Job leemos que dice que Dios tiene una majestad terrible, hermanos, no se lo puede ver. Pero el Señor tiene una infinitud finita. Hay una parte de Dios alcanzable para nosotros, y es la que dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 17, yo se lo digo de memoria. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Ese colgado en la cruz es una parte de Jesús. Vino Jesús, cumplió con su ministerio, murió, resucitó y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Y Él dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios tiene una parte invisible, la infinita. La parte visible de Dios es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Luego sigue diciendo: porque todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él. ¿Y para quién lo ha hecho? Para Él. No dice que lo ha hecho para el Padre. ¿Por qué no dice todo lo hizo para el Padre? Es que el Padre y el Hijo lo mismo es. Cristo, cuando estaba en la tierra, decía: yo y el Padre una sola cosa somos. Cuando estaba en la tierra le dijo a los discípulos: si a mi Padre lo conocierais, a mí me conocierais. Y entonces saltó Felipe: mostranos al Padre de una vez por todas y nos basta. Y Jesús lo reprochó a Felipe y le hizo pasar vergüenza delante de los otros. Pero tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros, que yo estoy con vosotros, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Y lo reta. ¿Cómo pues? Pregunta: muéstranos al Padre. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué misterio? La parte visible del invisible
yo soy el que soy, es Cristo Jesús. Y ese Dios, en su finitud, llegó hasta esta punta. En esta punta vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne. Y dice el libro de Filipenses, hermanos, busquemos en Filipenses, ¿hasta dónde llegó Cristo? En el libro de Filipenses. En el capítulo 2, en los versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aún estando en la tierra, hermanos, era Dios. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no era una usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Ese Jesucristo se hizo hombre, llegó al extremo. Como hombre, ustedes lo ven, cuando estaba en la tierra se hizo siervo de hombres. Y en la condición de siervo de hombre fue maltratado, torturado y muerto en la cruz. Llegó hasta lo máximo de la finitud infinita. ¿Para qué, hermanos? Hermanos, esto justifica que Dios sea Dios. Si Dios, hermanos, si Dios no tenía esto, si Dios no hacía esto, Dios no podría haber sido Dios. ¿Por qué? Miren ustedes, el yo soy el que soy es perfecto en todos los aspectos. Esto lo justificaba a Dios como Dios, porque por esta cruz, hermanos, dice en el libro de Hebreos, que Cristo le quitó el imperio de la muerte al diablo. ¿Para qué murió Cristo? Le quitó el imperio de la muerte al diablo. Esta sería la dimensión opuesta, ciencia del mal. Y como ciencia del mal es el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, la angustia y todo lo que ustedes se puedan imaginar y lo que no se pueden imaginar. Y esto era el imperio de Lucifer. Y todos los pecadores estábamos en el reino de las tinieblas, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1. En Hebreos capítulo 2, hermanos, Hebreos, vamos a leer lo siguiente. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud. Entonces el Señor nos salva del imperio de la muerte. Y decía Colosenses, nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de Satanás. Nos
nos ha rescatado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, a este otro año. Pero para eso Jesús tendría que haber pasado por la cruz, por la muerte. Y estuvo 3 días muerto. Y rescató a los espíritus encarcelados. Pero antes de continuar y ver el porqué de estas cosas, el Cristo era el Hijo de Dios, aparecía como el Hijo de Dios, según la hermana White, desde la eternidad. En Romanos, luego les digo de memoria, en el capítulo 16, versículos 26 en adelante, el apóstol Pablo dice que él predicaba su evangelio. ¿Qué contenía su evangelio? Mi evangelio, decía, mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo fue un misterio encubierto desde tiempo eterno. Mas predicado ahora, era un misterio encubierto desde tiempo eterno. El evangelio que hoy día leemos, el Cristo crucificado, el Hijo de Dios, era parte de un evangelio eterno, tan eterno, según el mandamiento del Dios eterno, utiliza 2 veces la palabra eternidad. Como dice la hermana White, nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya conocido. Nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya amado. Nunca hubo un tiempo en que Dios no haya programado salvarnos. El Evangelio de Jesucristo es eterno. El Cristo en Dios era eterno. Y Jesucristo, según la hermana White, aparecía, dice, en medio de un brillo y un resplandor terrible que no se podía ver qué había dentro. No se le permitía ni al diablo, antes de pecar, entrar en esa luz. Cristo entraba y salía como Dios y como Hijo de Dios. Y Lucifer comenzó a sentir celos, envidia. ¿Quién era ese Hijo de Dios? Y a nadie se le decía por qué era el Hijo de Dios. Era un misterio encubierto desde tiempos eternos, más revelado, dice Pablo, ahora a través de las Escrituras. O sea que el diablo ni los ángeles podían saber por qué se le llamaba Hijo de Dios a ese personaje, que era la imagen de lo invisible. Entonces Lucifer dijo, si eres Hijo de Dios y es Dios, acá hay algún misterio. Acá hay un conducto por el cual yo puedo entrar y ser también Dios. Hijo de Dios y Dios, como es este. Comenzó a sentir celo, dice la hermana White, envidia, hasta que lo odió. Yo voy a hacer otro diagrama, hermanos. Pero antes de hacer este diagrama, hermano, vamos a leer Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, hablamos de cómo lo creó Dios a Lucifer. Capítulo 28, versículo 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Acá, tú querubín grande, Satanás era un querubín. El querubín en orden jerárquico es superior a los serafines. Y los serafines es superior a los ángeles comunes. Y querubín, Lucifer tenía un cargo más. Aparte de ser querubín, era querubín protector, cubridor, querubín jefe de todos los querubines, serafines y ángeles. Tú, querubín grande, cubridor, dice mi versión antigua, otra dice protector. Y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedra de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, después de Dios venía, después del Hijo
de Dios venía el diablo. Lucifer, perfecto, antes se llamaba Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tu contratación, encargado del cielo, hermanos. Nada se hacía si no se hacía a través de Él, después de Cristo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor o protector. Enaltecióse tu corazón, o se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando llegue el juicio final y Satanás sea nada, hasta que Dios lo destruye y sea polvo, y Dios haga una nueva creación. Ese Lucifer, hermanos, según Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice así: ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto al monte del testimonio me sentaré, a lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio o mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, cuando Dios lo hizo a Lucifer, vamos a hacer otra figura. Y a esta figura la vamos a hacer trunca. Dios, en la grandeza de Lucifer, lo ha hecho con una grandeza tan grande, sabiduría y hermosura y poder, encargado de todo el cielo, como un gran hijo de Dios. Pero este personaje, cuando se vio así, quiso crecer, hermanos, quiso crecer y hacerse como Dios. Pero lo que nunca quiso, lo que no pensó, lo que no sintió, él estaba afanado en esto: seré semejante a Dios. Yo seré semejante a Dios y voy a gobernar a las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas en forma simbólica, hermano? La comparación de texto, los ángeles. Yo no quiero ser jefe de los ángeles en calidad de hijo de Dios. Quiero ser jefe de los ángeles en calidad de Dios. Voy a crecer, seré semejante al Altísimo. Y comenzó a batallar en el cielo. Y logró que la tercera parte de los ángeles lo sigan a Lucifer. Y la 2/3 parte lo siguieron a Dios. Y una tercera parte, el 33,3,3, lo siguió a Lucifer en ese afán donde él quería, como Dios, ser jefe de las estrellas, y logró ser jefe del 33% de las estrellas. Y nada más. Pero él nunca pensó que para ser Dios se necesitaba esta parte: la muerte y la cruz. ¿Qué diferencia? Este fue creado grande y quiso ser más grande. Pensó que podía ser más grande. No. Quedó trunco nomás. Quedó trunco. Engañó a los ángeles solamente la tercera parte, y entonces Dios lo echó del cielo y lo dijo: vos no puedes ser Dios. Para ser Dios tenés que tener esto. ¿Qué significa esto? Esto es la grandeza. ¿Qué es esto? Potencia de Dios. ¿Qué es esto, hermano, esa cruz? Sabiduría de Dios. ¿Qué es esto? Grandeza de Dios. ¿Qué es esto? Todo lo que es Dios. Y ahora
ustedes van a saber por qué. Si Dios no hubiera hecho esto, ¿saben ustedes qué hubiera pasado? Dios ha creado innumerables galaxias, porque Él tiene potencia, poder. ¿Con qué maquinarias ha creado Dios la galaxia? ¿Se imaginan ustedes los grandes soles, estrellas, planetas, satélites? Según los científicos, infinitas galaxias. Hay mundos, que dice la hermana White, creados. Ella fue llevado a un planeta de 7 lunas. ¿Y saben cómo fue llevado? ¿Han visto ustedes la maquinaria de hace rato? Vinieron un montón de científicos. Trajeron todo tipo de maquinaria y la procesaron a Elena de White. Y después que la procesaron, la llevaron a una nave espacial a un planeta de 7 lunas. No, hermanos. Se desmaterializó sin ninguna máquina. Le fueron dadas alas, como tienen los ángeles, y a la velocidad del pensamiento llegó a un planeta de 7 lunas y allí se encontró con seres bellísimos de otro mundo que no habían pecado. Y ellos le dijeron, nosotros también hemos tenido el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no hemos pecado, ahora ya Satanás no nos puede vencer nunca más. Y de eso, hermano, hay millones y millones de mundos, planetas, que están habitados y que nunca han caído y todos han tenido el árbol de la ciencia del bien y del mal y ellos no pecaron. Y están glorificados, están como los ángeles, llenos de vida y salud y paz eternas. Y el hermano White dice que paseando por allí vio que todos eran hermosos y entre ellos lo encontró a Enoc. Él le dijo a Enoc, ¿este es el lugar que Dios te ha destinado para que vivas? Y él le dijo, no, yo estoy acá de paseo como si fuese mi casa. Esos seres eran sus hermanos, pero hermanos de verdad. Pero mi lugar es la tierra cuando sea glorificada, le dijo Enoc. Hermanos, después bajó a este oscuro mundo, otra vez. ¿Con qué maquinaria? Bueno, Dios creó millones de galaxias. Pero si Dios no tenía hijos, todo lo que Él haga para Él iba a ser pecado. ¿Qué tipo de pecado? Egoísmo. Yo hago para mí estas galaxias, yo hago para mí, para mí, para mí. Dios es amor, el amor es dar. El no dar, el todo mi, es pecado, es egoísmo. Pero como Él es, yo soy el que soy, perfección, Él tenía desde la eternidad esto. Con esto Él iba a poder tener hijos. Y si Él tenía hijos, entonces todas las galaxias que Él haría sería para sus hijos. Y al hacerla para sus hijos, no hay egoísmo. Y entonces, al dar y tener hijos, Él recibe con justificación todo lo que tiene y entonces es perfecto aún en eso. Lucifer era egoísmo puro, quiso ser grande nada más. En cambio Dios no. Dios queda justificado como Dios, como el gran yo soy el que soy, en esa cruz, en la gran finitud, en lo que no es, llegar al extremo de lo que no es para deshacer lo que es. Entró al reino de las tinieblas, peleó contra el mal, contra Lucifer y arrebató a todos los pecadores que se arrepintieron y que Él los conoce desde la eternidad. Y lo salvó y lo trasladó, dice, al reino de su amado Hijo Jesús, que es el autor de toda la creación, hermanos. Bien, hermanos, Satanás no sabía eso. Llegó a ser ahora nada que nada. Dios lo echó del cielo.
en esa gran competencia queda demostrado al cosmos. Mira este Hijo de Dios misterioso. Mira este otro Hijo de Dios, Lucifer. Este, con su gloria, quiso ser más grande y no pensó en dar la vida por nadie. Solo ser más grande y ser jefe de los ángeles en calidad de Dios. No lo logró, imposible. Porque era un ser creado. Pero Dios, aunque no era creado, era perfección absoluta. Y le demostraba que en ese otro Hijo de Dios misterioso llamado en Cristo, había perfección y era parte de yo soy el que soy. Era la parte en que iba a llegar a ese Cristo. Locura del Evangelio. ¿Qué consiguió Cristo? ¿Qué consiguió Dios con eso? Leamos otra vez primera de Corintios 30, capítulo 1, perdón, versículos 30 y 31. Y el apóstol Pablo, repasamos, que dice allí, primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual, ese colgado en la cruz, nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríe en el Señor. Hermanos, gracias a esa cruz, Dios nos ha salvado de la potestad de las tinieblas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha glorificado, nos ha dado vida eterna y entonces tiene hijos, para poder dar a los hijos todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo nos va a glorificar el Señor, hermanos? Dice el libro de Filipenses 3, 20, 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Por ese Cristo colgado en la cruz, nosotros vamos a ser así cuando Él venga. No vamos a ser así como somos ahora. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, que es esta, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación, o sea, por la potencia, con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Por medio de la cruz, Él ha logrado hacer que nosotros seamos glorificados, transformados, semejantes a Él, al cuerpo de su gloria. ¿Cómo es el cuerpo de la gloria de Cristo? Nosotros, no olvidemos, cuando nos miremos en el espejo, digamos, somos una bajeza. Soy una bajeza. Soy nada. Yo vi, por fuera y por dentro. Cuando el Señor nos transforme, ni sabemos lo que vamos a hacer transformados. Según el hermano White, todos bellísimos, con una potencia y una energía, hermanos. Y ahora veamos cómo vamos a hacer. Primera de Corintios. Gracias a esa cruz, ¿no? Primera de Corintios. ¿Y con qué maquinaria el Señor nos va a hacer de esta manera? ¿A qué científico le va a pedir ayuda? Primera de Corintios, en el capítulo 15. Dice el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. ¿Es verdad o no? Vamos a la carnicería y compramos 1 kilo de carne, y compramos 1 kilo de pollo,
o compramos un cabrito, son diferentes carnes, ¿verdad? Y la carne de los hombres es diferente. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales, que son los ángeles, y hay cuerpos terrestres, que somos nosotros. Nosotros tenemos carne terrenal, cuerpo terrenal. Los ángeles tienen cuerpo y carne celestial. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, la de los ángeles, y otra es la gloria de los terrestres, la gloria de los terrestres, hermanos. En el versículo 41 dice, otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Y cuando habla de gloria, acá está hablando de luminosidad, de luz, de brillo. Los cuerpos celestiales tienen un brillo tremendo, hermanos. Ustedes se acordarán que el profeta Daniel, cuando lo vio a un ángel aparecerle con gloria y resplandor, cayó como muerto. El apóstol Juan, cuando lo vio a Jesús glorificado, cayó como muerto y Jesús lo tomó y lo levantó. Hermanos, y nosotros también tenemos brillo. No sé si ustedes me ven a mí brillar. No, nada, ¿no? Pero ustedes me sacan una foto, hay una máquina especial, un efecto Kirlian que se llama, una fotografía, y entonces nosotros aparecemos con rayos de luz. Y nuestros órganos, un riñón, un hígado, da otro tipo de luz. Cuando estamos una semana en el campo, brillamos mucho más que cuando estamos en la tierra. Nuestros ojos no lo captan, pero esas máquinas captan un brillo, una luminosidad en el cuerpo del hombre y en los diferentes órganos del hombre. Y también cuando un órgano está enfermo tiene menos luz que cuando hay un órgano sano. Yo asistí a una conferencia de eso, es un tema muy científico y se mostraba todo lo que hacía el efecto Kirlian en los hombres. Pero los ángeles, hermanos, tienen un brillo y un resplandor que nuestros ojos no lo pueden ver. Cristo tiene una luz que nosotros no la podemos ver, pero cuando seamos glorificados, hermanos, ¿cómo vamos a hacer? Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora vamos a leer los versículos 42 al 44. Primera de Corintios 15. Esto ha hecho Cristo por nosotros, cuando seamos glorificados. ¿Qué versículo dijimos? 42 al 44. Dice así. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, ¿qué tenemos? Cuerpo animal. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal es este que está sujeto a esta caja, dijimos en alguna oportunidad. Nuestro interior está preso en esta caja. Queremos ir a algún lugar, tenemos que darle orden a las piernas para caminar. Queremos hacer algo, le damos orden a los brazos. Vemos hermosas montañas en el campo y queremos ir a esa montaña. ¡Qué difícil! Lugares agrestes o lejos. No me puedo ir porque esta caja no me deja, a menos que haya ruta y tenga un automóvil, o tenga un helicóptero, tenga mucha plata. Y no podemos alcanzar, vemos nada más. Y nuestros ojos, nosotros tenemos dos ventanitas. Nuestro espíritu, nuestro interior está preso en esta caja y queremos ver y vemos por la ventanita de los ojos, oímos por una ventanita de los oídos y hablamos por un agujerito de la boca, pero todo está preso en la caja, ese es cuerpo animal. Cuando resucitemos, hermanos, vamos a tener cuerpo espiritual, y el cuerpo espiritual es como la de los ángeles, como la de Cristo, que nos vamos a materializar con carne celestial y nos vamos a desmaterializar. Y cuando nos desmaterialicemos,
vamos a poder viajar por el universo a la velocidad del pensamiento, sin ir con un cuerpo material cabeceando asteroides, planetas, soles. No, nos desmaterializamos y seremos dueños del espacio, hermanos. Y todo lo ha hecho Dios por esa cruz. Porque si Él no moría por nosotros, iba a tener que destruirnos a todos. Y no iba a tener hijo. Pero sigamos leyendo, hermanos. ¿Cómo vamos a hacer? Dice el versículo, los versículos 45 al 49. Presten atención. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. O sea, Adán era un ánima viviente, tenía cuerpo espiritual. Animal, cuerpo animal. El postrer Adán, que es Cristo, es como espíritu vivificante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Quién es animal, hermanos? Adán. ¿Quién es espiritual? Cristo. El versículo 47. El primer hombre, o sea, Adán, es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48, la clave. Así como el terreno, Adán era cuerpo animal, tales también los terrenos. Nosotros trajimos la imagen del terrenal, somos cuerpo animal. Y tal el celestial, tales también los celestiales. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. ¿Han entendido, hermanos? En la resurrección vamos a ser semejantes, decía Filipenses, al cuerpo de la gloria de Jesucristo, que se materializa y se desmaterializa. Jesús les apareció a los 12 de golpe y creyeron ellos que era fantasma, que era un espíritu. Y cuando Él les aparece, se le aparece y se materializa. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ellos dicen que creían que veían el espíritu y Jesús le dijo: tocad mi mano, tóquenme, que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Se materializó y después se desmaterializó. Cuando Abraham estaba en el valle de Mamre, en el calor del día, en la sombrita de un árbol, le aparecen, según Génesis capítulo 18, 3 personas. 2 eran ángeles y el otro era Jehová materializado. Y venían caminando y él los ve. Y esos seres materializados, supongo habrán venido con sandalias, se ensuciaron los pies con polvo. Y entonces vino Abraham corriendo y trajo un lavatorio, un lebrillo, y le dijo: tomen y lávense los pies. Y ellos se lavaron los pies. Y se fue corriendo y le dijo a la Sara: anda, mata un becerro, prepara un rico asadito para Jehová. Y sus ángeles y prepararon un asadito. Y yo me imagino ahí sentado en la mesa a Jehová con los ángeles que se pusieron a conversar con Abraham. ¿Cómo habrá estado Abraham frente al Jehová hecho carne? ¿Cómo habrá estado Abraham frente a 2 ángeles allí? Yo me pongo a pensar con un cuchillo y un tenedor, cortando un asado y comiéndolo. ¿Cómo habrá estado? Y allí Jehová le habló y le dijo que había venido para destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dijo también que venía para que ahora sí Sara tenga un hijo. Ahora sí se iba a cumplir. Que a los 9 meses Sara le prometió, después de tantas promesas y visiones, ahora es bajarle una palabra para que Sara tenga un hijo, y a los 9 meses nació Isaac. Y después se desmaterializaron los ángeles y se fueron para Sodoma. Y después de charlar un ratito Jehová con Abraham, se desapareció. Ese cuerpo vamos a tener nosotros. ¿Con qué maquinaria, hermanos? Jehová se ríe de la ciencia de los sabios. Mientras los sabios no entienden esa cruz, esa locura de la cruz, el evangelio. No saben ellos los logros y los objetivos de Dios. En principio esa cruz lo hace a Jehová, el yo soy el que soy, no me falta nada. Si yo no hubiera tenido esto, sería el egoísta. ¿Egoísta por qué? Porque no podría salvar a los pecadores y los mataría a los seres humanos pecadores.
y me quedaría sin hijos. Ah, no, se quedaría con los seres de otro mundo y los ángeles. ¿Saben ustedes que tampoco? ¿Saben ustedes que si Dios no nos creaba a nosotros, los seres de otros mundos y los ángeles tarde o temprano iban a pecar también? La hermana White, en el deseado de toda la gente, dice que todo el cielo temblaba cuando Cristo estaba en la cruz. Necesitaban saber si Cristo había sido aprobado por la justicia divina, si Jesús no pecó en nada, porque si Jesús llegaba a pecar, dice la hermana White que Dios lo hubiera matado a la carne. Es decir, hay adventistas que dicen hubiera muerto Jesucristo como Dios. La hermana White dice, no, esto es imposible. El que estaba dentro de esa carne era el verbo de Dios. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. El verbo estaba con Dios, pero el original griego dice, y Dios era el verbo. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios, da la idea como otro Dios, pero en el griego no dice así. Dios era el verbo, y Dios verbo se hizo carne. Podría haberla destruido a la carne de él y hubiera pasado vergüenza a Dios. Y si esa carne pecaba, entonces Dios tendría que destruir esa carne y entonces decirnos a todos nosotros, no lo puedo rescatar de la potestad de la tiniebla. Satanás hubiera hinchado su pecho y hubiera dicho, yo tenía razón. Y dice el hermano White que eso hubiera sembrado la duda en el universo y hubiera sido el pecado de la duda. Todo lo que no es de fe es pecado. Y uno a uno iba a decir, Lucifer tenía razón y Dios iba a tener que matarlo. A todos los demonios, a nosotros los pecadores, y también matar a todos los seres de otro mundo que vayan pecando, y a todos los ángeles que vayan pecando. Y al último Dios iba a quedar solo con todas las galaxias, y cuando se quede solo con todas las galaxias, iba a tener que decir, si yo tengo galaxia y no tengo hijo, es egoísmo, lo hago para mí, tengo que destruir a la galaxia también. Y se iba a quedar en la absoluta soledad, sin nada, de nada, de nada. Cuando los otros seres santos eran calidad de seres que viendo pecar, no iban a pecar, seres especiales, que viendo pecar, no iban a pecar. Entonces Dios hizo ángeles, los seres de otro mundo, que viendo pecar, por eso dice el apóstol Pablo, que somos espectáculo al cosmos, y que las potestades superiores nos miran y van aprendiendo a través de nosotros. Pero son calidades de seres que, viendo el pecado, dicen, tuto, yo no voy a pecar, ni pecaría jamás. Y entonces Dios, ¿por qué lo iba a hacer ser humano? Dios, que dice el apóstol Pablo, que prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada criatura, entonces a los seres que no iban a pecar viendo el pecado, los hizo ángeles y seres de otro mundo porque nunca iban a pecar. Pero a los que conoció que iban a pecar, vio dos clases de seres, los que se iban a arrepentir y los que no. Pero Cristo en su amor murió por todo y los prefijó en el orden de los tiempos y de la habitación de ellos en el planeta Tierra para que los que pequen de una vez por todas y como dice Pablo, Cristo muera una sola vez en este planeta. Los predestinó a los pecadores que se arrepienten y que no se arrepienten. Los que no se arrepientan serán destruidos y los que se arrepintieron se salvarán. Entonces, gracias a esa sabiduría de Dios de permitir a los pecadores que se arrepientan salvarlos por la cruz, entonces los seres de otro mundo no pecarían y los ángeles tampoco. Entonces Dios estaría lleno de hijos, ángeles, seres de otro mundo y nosotros pecadores, perdonados, justificados, redimidos, glorificados, transformados a la imagen de los ángeles y a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces Dios dice, hijitos, todo es para ustedes. ¿Quieren ver a dónde dice todo es para ustedes? Apocalipsis. Y ya estamos terminando, no se duerme. Apocalipsis. En el capítulo 21.
cuando todo termine, hermanos. Después del milenio, hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿21 cuánto? Capítulo 21, perdón, Sí. 5 al 8. 5 al 8. Apocalipsis 21, 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono, que era Cristo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Y por qué va a ser nueva todas las cosas? Porque lo va a quemar al planeta, hermanos. Va a destruir a toda la creación en el planeta. Yo hago nueva todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Ahora escuchen, hermanos. El que venciere, el que venza al pecado, poseerá todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el capítulo 20 se muestra que después del milenio, cuando Satanás, resucitan todos los malos después del milenio, y Satanás trae a todos los malos para que peleen contra Cristo en la santa ciudad. Como dice el versículo 7 y 8, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campo de los santos y a la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. La palabra yom significa tiempo indeterminado. Pero resulta que el que estaba sentado en el trono, que ahora está en la cruz, que estamos viendo acá, pero por supuesto está glorificado ahora, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Cómo, hermanos? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Para ir terminando, hermanos, leemos en San Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. En el versículo 2, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada se hubiera hecho. Y aquel verbo Dios hizo carne. Ese hombre que caminaba en la tierra no era un hombre común, era Jehová hecho carne, era Dios hecho carne. ¿Qué había dentro de esa carne que caminaba, que se ponía una túnica, que tenía sandalias? Era Jehová, Dios, hecho carne. Por eso dijo Juan cuando lo vio: por él fue hecho el mundo, y el mundo no lo conoció. Vino a buscarlo a los judíos, y los judíos no lo conocieron. ¿Y cómo lo iban a conocer si los judíos lo conocían a un gran Jehová, no a un hombrecillo como ese que iba caminando por la calle? Pero ese hombrecillo era el verbo Dios, Jehová, hecho carne. Para poder tener lo que él quería tener. Primero sus hijos, darle todo a sus hijos, y él quedar glorificado como yo soy el que soy, sin ningún egoísmo que signifique pecado en su gloria. Y ese Jesucristo, dice la hermana Juárez en Joya de los Testimonios, tomo 1, en el juicio final, se va a subir a la punta de la ciudad celestial, cuando baje la ciudad de esta tierra después del milenio. Va a venir Satanás, todos los demonios, todos los perdidos a rodear la santa ciudad para pelear contra Cristo. Y dice la hermana Juárez que Jesús se va a sacar su manto que lo cubra, y en aquel entonces aparecerá una gloria que jamás el hombre se puede haber imaginado.
No va a haber nada que oculte, ni lo oculte. Y entonces el demonio, lejos de pelear, caerá postrado y adorará al Hijo de Dios que había sido Jehová. Y entonces los demonios harán lo mismo, y todos los seres perdidos harán lo mismo, y nadie va a lograr, ni va a alcanzar, ni va a poder pelear con semejante potencia en la cúspide de la ciudad. Y ahora noten lo que va a hacer Jesús. Cuando leemos Juan 1, 2, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Nadie ha estudiado el nada de lo que fue hecho, fue hecho. Todos estudiamos, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada se hubiera hecho. Ese ser, llamado el Cristo, que fue colgado en una cruz, locura del Evangelio, tontera, algo loco de Dios, pero qué locura. Se va a manifestar con semejante gloria, potencia y majestad, y les va a decir a todas las criaturas: este soy yo, Lucifer. No sabía quién era yo. Mira, y ese Dios que hizo todas las cosas va a deshacer todas las cosas. ¿Me entienden, hermanos? Les va a mostrar al universo la potencia que Él tiene para hacer la creación millones de galaxias. Haber salvado al pecador. ¿Cómo hay que hacer para salvarlo al pecador? Un trabajo delicado y fino de Dios, y finalmente llevarlo al arrepentimiento sin violar el libre albedrío, y al que pida salvación, morir por Él, dar la vida, resucitar Él para traernos a nosotros con su resurrección y quitarle el imperio de la muerte al diablo y trasladarnos al reino de Dios. Y queda entonces, como dice la hermana White, quedó ratificada la salvación de los ángeles y los seres de otro mundo, también con ese Cristo en la cruz. Ratificada la existencia de los hijos de Dios, para que las galaxias queden ratificadas en su existencia y Dios quede glorificado sin pecado de egoísmo. Pero ese Cristo, noten otra vez capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Nosotros, glorificados con los ángeles y los seres de otro mundo, cuando veamos semejante gloria, en un momento vamos a ver que desaparece el universo y va a quedar Dios solo, y nosotros vamos a quedar también, pero viendo una escena sobrenatural. No hay nada. En el espacio no hay nada, y no se encontró el lugar de ellos, desapareció. Y Dios, con su potencia, con su boca, vuelve a decir: hágase, y se hace. ¿Con qué maquinaria, hermano? Por eso yo puse en esa película alguna de las maquinarias, de las tantas que hay de los hombres. Dios se ríe de los científicos, de los sabios. ¿Con qué maquinaria vamos a poseer todas las cosas? El que venciere poseerá todas las cosas. Y ya para terminar, ¿saben cómo, hermanos? ¿Saben cómo? ¿Qué vamos a tener nosotros? En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Con qué maquinaria? Salmo 33, 6, 9. Ahí dice qué maquinaria usó Dios. Salmo 33, 6, 9. Veamos la maquinaria que usó el Señor. 33, 6 y el versículo 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca.
Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 148. Y entonces las cosas creadas, ¿qué hacen las cosas creadas? Salmo 148, versículos 2 al 6. Alabadle a Jehová, ¿no es cierto?, sol y luna. Alabadle vosotras todos relucientes estrellas. Alabadle cielo de los cielos, todas las galaxias, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criadas, y las hizo ser para siempre, por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. Ustedes saben que toda esa maquinaria cumple leyes para poder trabajar. Todo está programado. Hermanos queridos, todo el universo está regido por leyes. Las cosas ininteligentes y las criaturas inteligentes estamos regidos por leyes. Para la parte moral tenemos los 10 mandamientos, para que no sea destruido el espíritu nuestro y no entremos al reino de los cielos. Para la parte material, todo nuestro cuerpo se maneja con leyes. Pero cuando seamos glorificados, van a haber otras leyes en nuestro cuerpo, que vamos a poder materializarnos, dematerializarnos, viajar por todos los planetas, visitar a nuestros hermanos, cosas que ojo no vio ni ha subido a la imaginación de los hombres, ni ha oído alguno. Lo primero que va a hacer nuestro Padre Celestial cuando resucitemos, va a decir: acá está, hijos míos, la gran familia, como dice Romanos, entonces conoceremos como somos conocidos. Los ángeles, los seres de otro mundo nos conocen desde que nacemos y cómo somos, la calidad de personas que somos. Cuando nosotros resucitemos, el Señor nos va a decir: mira, acá te presento a tu hermano Rafael. Y nosotros lo vamos a mirar y vamos a conocer desde el momento en que fue creado hasta el tiempo de él, como es su interior. Y vamos a decir: pero qué bella persona en su interior, no tan solo el exterior. Y este es mi hermano Rafael, y lo vamos a amar con un amor que no lo conocemos ahora. Y no vamos a ver uno, vamos a ver millones de millones de millones a la vez, millones de millones de millones de rostros que ahora yo no puedo. Yo miro así, miro un montón de rostros, tengo que mirar uno por uno. Nosotros vamos a ser multipresentes como el Lucifer, que cuando se presentó delante de Dios y le dijo: ¿de dónde viene eso, Satán? Él le dijo: vengo de recorrer toda la tierra. Y según Apocalipsis dice que Satanás nos persigue y nos acusa día y noche sin descansar. ¿Cómo puede hacer? Y no lo acusa, ni lo tienta, ni lo busca a Pedro y a Job, nada más. A todos nosotros, sin excepción, juntitos y constante durante las 24 horas del día. ¿Cómo lo hace? Es una de las tantas dimensiones que tiene. Y nosotros vamos a conocer a la familia celestial. Todos los rostros, los vamos a mirar a todos a la vez, todos los nombres a la vez, no nos vamos a olvidar, toda la personalidad de cada uno. Y vamos a volver a la tierra amando a tantos hermanos queridos con un amor que ni siquiera conocemos. Podremos visitar las veces que se nos dé la gana, desmaterializados sin máquina alguna. El que venciere poseerá todas las cosas. ¿Saben ustedes lo que es poseer? Todo va a ser mío. Hermano, ¿quiere saber usted una cosa? Que si yo venzo, todo el universo va a ser mío. Los ángeles van a ser míos y los seres de otros mundos van a ser míos. Y ustedes van a decir lo mismo. Es como la pareja cuando se ama. Y entonces el novio le dice a la novia: eres mía, mi amor. Sí, soy tuya. Y ella también le dice: ¿y tú eres mío? Sí. Ay, se abrazan y se dan un besito. Y qué lindo que es el amor. El amor celestial es superior. En el amor celestial todo es mío, y el otro también dice: todo es mío. Pero no hay egoísmo. Y entonces yo, Roberto Íñigo, voy a ser el único que voy a protestar. No sé, acá hay un libro que se llama Roberto, la epístola de Roberto. Yo voy a ser el único que voy a llevar una pancarta y lo voy a sublevar a todo el cielo. Cuando Dios me diga: ¿qué te pasa, Roberto?, yo le voy a decir: todo es nuestro, Señor, como dijiste. Poseerás todas, las palabras todas es todas. Pero acá te faltó algo. ¿Qué? Quiero que vos, Señor, seas mío. Pero es que Dios dice: yo seré también tu Dios.
Hermano querido, hoy, ahora, dijo Jesús, si guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que te dé el Espíritu Santo y vendremos yo y mi Padre y haremos morada contigo. Ahora está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro nuestro. No lo vemos, no lo sentimos, a veces lo sentimos más, a veces lo sentimos menos, sentimos que pecamos, sentimos algo raro, le pedimos perdón, sentimos paz. En aquel entonces Dios lo veremos afuera, pero lo sentiremos adentro. Y como dice Apocalipsis, estaremos constantemente diciendo santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ustedes van a decir, ¿qué vamos a hacer preso de la palabra santo? No, es una dimensión desconocida, así como respiramos. Hermanos, ¿están cansados de respirar? ¿Están respirando, hermano? ¿Se han dado cuenta que están respirando? Si ustedes lo piensan, sí. Pero así como la respiración, hermanos, la presencia extraordinaria del centro generador de todas las cosas, la vamos a sentir en el interior, y como la respiración, sin darnos cuenta, vamos a estar diciendo santo, santo, con una belleza que va a brotar de adentro, que es el Dios que nos dio todas las cosas y que todo será nuestro, y ese Dios también va a ser nuestro. Y para Dios, toda la creación entonces va a ser suya justificada, porque le dio a todos sus hijos, pero sus hijos, tanto los pecadores como los seres de otro mundo y los ángeles, le ha costado esa cruz, la locura del Evangelio, sin ningún tipo de maquinaria. Nosotros vamos a decir, quiero hacer esto, y se va a hacer. Y Dios mismo, todo lo que ha hecho, por la potencia de su palabra, que nos va a dar a nosotros también. Quiero viajar, viajo. Quiero hacer esto, lo hago. Vamos por los bosques, flotamos, vemos la copa de arriba. Nos bajamos. Queremos pasear por los bosques, no nos convertimos en humo para salvar el tronco. No. Dematerializado pasamos a través de toda la vegetación, viendo la belleza de la vegetación. Si queremos, nos metemos dentro de una flor y veremos cómo funciona una flor, ver las moléculas, los átomos. Perdón, hermano, yo tuve un sueño, no sé, como una visión. Yo me veía flotando encima de los árboles, me metía en las ramas, pero ya pasaba los bosques sin que me den los bosques, ni con un machete, ni el calor, ni los mosquitos, y pasaba, podía ver dentro de los troncos, hermanos, que había, ver los átomos, la molécula, la unión de átomos que forman una flor, una hoja, y después dentro de esas moléculas, que son uniones de átomos que forman diferentes materias, encontrar el átomo. Y cuando encontramos el átomo, vemos a los electrones vivos, electrones dando vuelta alrededor de los protones. Y cuando me metí adentro de los electrones y protones, me encontré con Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y por Él subsisten. La potencia de Cristo está dentro de los átomos, de las moléculas que une, de las materias que hace, y de las cosas materiales, visibles, las invisibles, las corporales y las espirituales. Esa es la razón del yo soy el que soy, y de que nosotros poseamos todas las cosas y Dios quede justificado. La locura del Evangelio es la risa y la burla de Dios de toda la maquinaria de la ciencia, de todo lo que podamos haber dicho o lo que podamos ver o conocer. Es nada frente a esa cruz. Esa cruz es la razón de Jehová de los ejércitos y de